Juan Contreras, de la Coordinadora Simón Bolívar de Venezuela. Ahí te vemos en la pantalla de nuestra televisora acá. Buenas tardes, Juan Contreras, de la Coordinadora Simón Bolívar de Venezuela, que ya hemos hablado varias veces. Es un compañero muy activo en la militancia, en la lucha, en la resistencia antiimperialista de Venezuela y de América Latina, cual nos difunde este programa, sale en Venezuela, gracias a Juan, así que te agradecemos por todo eso y hoy queremos hablar con vos para que nos cuente a nosotros, a la audiencia, tanto las consecuencias del terremoto del 24 de junio y la situación política originada a partir del 3 de enero de este año. Te dejamos que organices, porque son dos temas totalmente vinculados, pero que tienen sus particularidades, que vos que conocés podés organizar mejor cómo encarar el informe a nuestra audiencia. Bueno, un cordial saludo, Daniel, Javier y la compañera también que está ahí en el estudio y por supuesto a los usuarios y usuarias seguidores de este programa. Bueno, vamos a comenzar el 24 de junio de este año 2026. Hubo un terremoto, dos terremotos en la República Bolivariana de Venezuela. Lo que se conoce este fenómeno como un doblete sísmico, ¿no? Y se le dice un doblete sísmico porque tienen una misma falla de origen, ¿no? Es la misma zona donde repica el segundo. Hubo un primer terremoto de 7.2, seguido de otro terremoto de 7.5. Hay que decir que entre esas tres décimas, cada una aumenta 10 veces. Porque es una escala logarítmica, me parece, ¿no? Sí, aumenta 10 veces, digamos, la primera, ¿no? La anterior. La intensidad que se pone en juego en el terremoto, la potencia. La intensidad sí se sintió fundamentalmente en los estados centrales y en centro-occidente, en el estado Yaracuy, un estado centro-occidental, se sintió a 23 kilómetros de San Felipe, que es la capital de Yaracuy, y a 28 kilómetros de Yumare, que es una zona cerca de un municipio del mismo estado Yaracuy, ¿no? Hasta ahora van 5.208 muertos, aproximadamente 17.000 heridos, 16.400 y algo de personas que han sido rescatadas, otro tanto, casi 17.000 heridos, no, casi 17.000 heridos y unos 6.492 personas que han sido rescatadas. Ha afectado aproximadamente 850 edificaciones y se vinieron abajo en el estado La Guaira, que es un estado que está a 30, 40 minutos de la ciudad capital, 190, 189 edificios, de los cuales solo 8 son de la Misión Vivienda, que son los programas sociales que se llevaron a cabo bajo el gobierno del comandante Chávez y bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué haces esta precisión, que son esta pequeña cantidad de los del planes de vivienda? Sí, hago la salvedad y digo cuántos de su totalidad de los que se cayeron, que fueron entre 189, 190, porque en el marco del dolor, en el marco de la tristeza que afronta nuestro pueblo en este momento, los sectores de la ultraderecha, los sectores de
de oposición comenzaron pues toda una campaña de decir que los edificios que se habían venido abajo eran los de la misión vivienda, o sea, es decir, los de la misión de interés social que hizo el gobierno revolucionario, ¿no? En el marco de esos dos periodos, el periodo del comandante Hugo Chávez y en el periodo del presidente Nicolás Maduro. Y es triste, digamos, hablar en el marco de esta tragedia, en el marco de este dolor, de esta angustia que estamos viviendo como pueblo, ¿no? Con esta cantidad, 5.200, 5.300 muertos hasta ahora. Falta todavía rescatar a una gran cantidad de gente. Se habla de aproximadamente 50.000 desaparecidos. Entonces, en el marco de este dolor que sufre nuestro pueblo, inmediatamente comienza una campaña de descrédito contra el gobierno que hoy encarna la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que evidentemente era la vicepresidenta, y al presidente ser secuestrado, porque hay que decirlo, fue secuestrado y es un rehén del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, esos que se la dan de los paladines de derechos humanos, sí, y de la libertad y todo eso. Que hablan de la democracia, pues se llevaron secuestrado al presidente. Casi inmediatamente de lo sucedido comienza una campaña que el gobierno no actuó en las primeras 48 horas, que el gobierno no hizo nada, que la maquinaria. Entonces hay que aclarar esto porque, bueno, el terremoto se sintió en toda la zona central, en 7 estados, en el distrito capital, aquí en la ciudad capital de Caracas, también se cayeron 3, 4 edificios, se sintió muy fuerte. Porque, Maracay, Juan, acá la información que yo por lo menos recibí es que no había ninguna actividad por parte del gobierno, del sector oficial, que era toda una actividad solidaria, espontánea, rescatistas que se organizaban por su cuenta. Bueno, lo que has sintetizado vos, pero tuvo su efecto propagandístico. Claro, porque la idea era crear una matriz de opinión a nivel internacional, precisamente para justificar, digo yo, porque un conjunto y lo lamentable es que son venezolanos que viven en Miami, de periodistas palangristas, serviles a los intereses imperiales, crearon toda una matriz de opinión, y desde aquí adentro los sectores de ultraderecha también comenzaron esa campaña contra el gobierno. Pero evidentemente es una campaña que iba destinada a poder, a mi juicio, poder permitir la entrada, entre comillas, de la ayuda humanitaria del Estado sionista de Israel y del gobierno de los Estados Unidos, esos mismos que secuestraron al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Porque aquí hay que detenerse y hay que decir, por ejemplo, Trump dice que somos sus amigos, pero ¿qué amigo bombardea un país amigo, no? ¿Qué amigo secuestra al presidente y a una diputada de la Asamblea Nacional de otro país? Entonces no son amigos. Y en el marco de la ayuda internacional que se ha recibido en aproximadamente unos 4.000 voluntarios socorristas de más de 31 países, a los cuales le estamos sumamente agradecidos, nuestro pueblo y todos los venezolanos, por esa solidaridad que nos han brindado. También debemos decir que en el marco de esto ha habido una invasión silenciosa. Entraron 300 socorristas norteamericanos y ya llevan aproximadamente 3.000 militares dentro del territorio venezolano. Aquí habría que decir que si ellos de verdad les duele Venezuela y que si ellos quieren una solidaridad con Venezuela, quiten el bloqueo, quiten las más de 1.200 sanciones que se han hecho contra Venezuela, sobre todo en el área económica, porque quisieron rendir a nuestro pueblo por hambre, que regresen nuestro dinero, que regresen nuestras cuentas y que salgan de nuestro país. Venezuela no quiere convertirse
en la estrella 51 de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Nosotros queremos seguir siendo libres, queremos seguir haciendo nuestro proceso en paz y pudiésemos decir que hay una invasión silenciosa en el marco de justificar la ayuda humanitaria por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte de los sectores del Estado sionista de Israel, porque son los mismos militares que llevan a cabo el genocidio que se está llevando contra Palestina desde octubre del 2023, ¿no? Porque ya a veces uno no sabe si decir que hay un conflicto entre los árabes y los israelíes, porque la palabra no cabe, el conflicto. No podemos decir que hay una guerra, porque la guerra como la entendemos, bombas de un lado, bombas del otro, balas de un lado, balas van y vienen de uno y de otro bando, pero eso no es lo que sucede. Lo que hay es como una limpieza étnica, lo que hay un genocidio en marcha, y entonces pretenden venir a lavarse el rostro aquí a Venezuela ante los ojos del mundo, pero no solo eso, pretenden además reconstruir el estado de La Guaira, que quedó casi en su totalidad devastado completamente, venir a ellos tratar de reconstruir. Es decir, ellos, además de meterse en nuestro país, además del 3 de enero, asesinar a 100 venezolanos y a 32 internacionalistas cubanos y secuestrar a nuestro presidente, pretenden instalarse aquí y no salir de Venezuela. Entonces uno pudiese decir, bueno, hay una invasión silenciosa. La matriz de opinión que estos periodistas, lamentablemente venezolanos y otros que no son venezolanos, que son serviles al imperio norteamericano y que trabajan bajo la directrices de los servicios de inteligencia del imperio norteamericano, crean toda esta matriz de opinión ante los ojos del mundo, como para decir que el gobierno no hizo nada, que el gobierno en las primeras horas se quedó de brazos cruzados, cosa que no es cierto, y que yo creo que hay que aclarar aquí y decirlo con toda franqueza. Si algo hemos aprendido los venezolanos en estos días tan duros, tan difíciles, tan tristes y tan dolorosos, es la empatía, la resiliencia, la solidaridad y la resistencia que ha tenido nuestro pueblo en estas horas, ¿no? En estos 20 y pico de días que han transcurrido desde el 24 de junio. Que hay que decir, entre otras cosas, que el estado La Guaira había mucha gente porque es un día festivo. Es el día del santo San Juan Bautista, que los negros de la costa lo celebran con tambores. Es parte de nuestra rebeldía y de nuestras luchas. También es la fecha de la batalla de Carabobo de 1821, con que se sella la independencia de Venezuela, y también es el Día del Ejército. Por lo tanto, por ser un día festivo, había mucha gente, porque es un sitio muy cercano a la capital, a 30, 40 minutos de aquí, depende de la velocidad o el carro que lleve, y ahí es un balneario, pues ahí hay playas, ahí hay sitios de recreación, y había mucha gente en ese momento porque es una tradición, y a bailar los tambores del San Juan Bautista. San Juan me lo da, San Juan me lo quita, dice la tradición, ¿no? Entonces, en ese marco, por eso se encontraba mucha gente en las playas del litoral nuestro, ¿no? Cerca a la ciudad capital de Caracas. Lamentable que en el marco de esta tragedia, sectores inescrupulosos de la ultraderecha la utilicen para atacar al gobierno revolucionario, para atacar a nuestro pueblo y, en definitiva, para burlarse, pues, de la gente que perdió a sus hijos, de las madres que perdieron a sus hijos, de familias enteras que desaparecieron, de familias que se fueron los hijos y la mamá y sobrevivió un hijo. Es decir, una tragedia que nos duele a todos los venezolanos, y estos señores parecieran que no le corre la sangre de Bolívar y la patria en las venas, porque prestarse para toda esta campaña que se ha venido orquestando desde afuera y desde adentro de los sectores de la ultraderecha venezolana, pues no tiene perdón de Dios, diríamos, en ese sentido, diría un cristiano,
o algún compañero de la teología de la liberación, pues Juan, en el marco del... ese odio tan fuerte que tienen contra nuestro mismo pueblo. Juan, en el marco del dolor que bien estás describiendo, nos ha hablado de bloqueo, de sanciones, de dinero. Hemos leído que en estos últimos meses le han usurpado, le han robado a Venezuela unos 18.000 millones de dólares. En el marco de la tragedia, en el marco del dolor, además de los 30.000 millones que se habían usurpado 2 o 3 años atrás, ahora, explícanos un poquito esto, si estamos bien informados. Estos 18.000 o 16.000 millones que se han robado es en estos meses del 3 de enero. ¿Y en qué consisten las sanciones y el bloqueo? Bueno, eso es del petróleo. Hubo una gran cantidad de petróleo en nuestro país que como el bloqueo no permitió comercializar con otros gobiernos o con otros estados, se quedaron acá. Las sanciones que fundamentalmente eran contra PDVSA, que es la industria petrolera, y contra toda nuestra economía, pues evitaron. Entonces, lo primero que hicieron después del 3 de enero es que hay que recordarle a todo el pueblo latinoamericano cuál era la narrativa antes del 3 de enero, ¿no? No era un gobierno revolucionario, era un cartel de droga, cosa que quedó desmentido desde el principio, porque la misma justicia norteamericana dijo que ellos no tenían evidencia de que existiera el cartel de los soles, ¿no? Entonces comienza a caérsele esa teoría. Lo otro, que luego de que secuestran al presidente Nicolás Maduro, a la diputada Cilia Flores, asesinan a 100 venezolanos entre hombres y mujeres y a 32 cubanos, ellos dicen que tienen un plan de 3 fases, pero nunca presentaron cuenta si habían, digamos, conseguido alijos de droga, cuánta cocaína habrían conseguido, cuánta droga, cuántas pistas clandestinas pudieron. No fue nada de eso. Pasaron de inmediato a decir que querían estabilidad y evitar el caos. Y el señor pedófilo que tiene 34 casos por violaciones de menores, pasó a decir que no pasara como Irak. Es decir, ¿qué pasó en Irak? En el 90 y 91 invadieron Irak con una narrativa de armas de destrucción masiva, destruyeron Irak, se volvió un caos, no pudieron hacer nada y nunca demostraron ante los ojos del mundo que habían armas de destrucción masiva. Lo mismo sucede aquí, una narrativa de secuestro, y hoy el presidente es un rehén y, como él mismo lo dice, es un prisionero de guerra. Entonces hablan de estabilidad. La segunda fase de ese plan tiene que ver con la comercialización de nuestro petróleo con Occidente y con empresarios estadounidenses, y cero negociación con Rusia, China, Irán, y cero petróleo para Cuba. Y la que están poniendo en marcha hoy es el tema de las elecciones, ¿no? Ahorita se me fue que es la transición. Hablabas de 3 etapas. Sí, esas son las 3 etapas, y la última etapa es la transición. Y fíjate, en ninguna de esas sale la narrativa o en lo que ellos se fundamentaron para invadir a Venezuela. Lo que queda evidenciado que era mentira, que aquí había un gobierno legítimamente elegido. Acaban de sacar, ellos dicen que unos documentos la CIA, y la CIA sale diciendo que hasta ahora ellos no tienen evidencia de que haya habido un fraude electoral el 28 de julio del 2024. Entonces, cuando tú observas eso, estamos acudiendo, es como regresar a la barbarie, ¿no? Hoy, frente a una crisis y frente, digamos, a esa lucha que tiene los Estados Unidos, el imperio norteamericano con los chinos en el tema de la comercialización, de la economía, de la tecnología,
pues se quisieron asegurar antes de ir a Irán el petróleo venezolano. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Bueno, Venezuela tiene las mayores reservas energéticas de petróleo del mundo, y la otra gran mitad de ese petróleo que hay como reserva en el mundo está en Asia Occidental, lo que es llamado el Oriente Medio, y lo tiene Arabia Saudita e Irán. Por eso meterse en Irán, tratar de cortarle el suministro de petróleo a China, está en ese mismo continente, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta, el tema geopolítico cobra una importancia fundamental, porque realmente detrás de todo esto lo que estaba era tratar de apoderarse del petróleo venezolano y del petróleo de Irán, que está resistiendo dignamente. Pudiésemos decir hoy que la causa de la humanidad la está defendiendo el pueblo iranino, resistiendo frente a ese bombardeo constante que ha hecho el imperio norteamericano. Y parece mentira, así como lo del genocidio, porque hoy tenemos dos enemigos de la humanidad: el imperio norteamericano y el Estado sionista de Israel, que juegan en conjunto. Lo triste de todo este panorama es que muchos dignatarios del mundo miran hacia otro lado, y nosotros debemos pensar en este momento qué le vamos a dejar a nuestros hijos, cuál es el país, porque es que no solo vienen por las riquezas de Venezuela y el petróleo venezolano, vienen por toda nuestra América, que ellos la han considerado desde 1823 el patio trasero, a través de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Entonces, bajo esa doctrina y bajo otro conjunto de doctrinas de guerra, hoy la guerra cognitiva, que tiene que ver con el estratagema, la guerra es el arte de la mentira, y a través de fake news, de crear toda una situación de caos y de ablandamiento hacia la gente a través de la guerra cognitiva, ¿no? Hoy es mucho más fácil hacer este tipo de cosas a través del bloqueo económico, del tipo de sanciones. Salen más económicas para el imperio norteamericano que desarrollar toda una guerra con armas y con hombres que no pueden sostener luego en los países. Y lo otro que hay que ver, una gran verdad: los países donde se llama imperio norteamericano, hablando de democracia, que van a democratizar los países, bueno, los países han quedado totalmente destruidos, ¿no? Ahí está Irak, por ejemplo. Y acabado, sí, Afganistán, sí. Y todos los países que han sido invadidos de una u otra forma, los países que están tutelados. Ahí está Puerto Rico. Puerto Rico está también devastado, sin economía, sin nada. Entonces, lo que uno se pregunta, una sociedad con 70 millones de consumidores de droga, otro tanto de desempleados en cantidad, y con una crisis enorme, ¿cómo tú vas a venir a decirme que nos vas a dar bienestar a nosotros si estás metido desde el 3 de enero y todavía no se vislumbra nada? El dinero que ellos están agarrando se lo están llevando, porque es que hay que decirlo. Y no rinden cuenta de nada, además, porque si por lo menos uno dijera, sí, pasó esto, aquello, no sé, hiciesen ahí algún tipo de, digamos, de clarificación de supuestamente qué le queda al Estado venezolano particularmente. No les queda nada. Ellos no han rendido cuenta para nada. Pero esto no debe extrañarnos, porque hay que decirlo: en diciembre de 2025, a mediados de diciembre, salió el coronario Trump, que es como decir los documentos de Santa Fe 1, Santa Fe 2, ¿no? Que era en base al tema de la seguridad de los Estados Unidos. Y entonces ellos ahí en ese coronario Trump plantean que definitivamente el continente americano es para ellos, y era cero relación con China en nuestro continente, ni con Rusia, ni con Irán, y ya se venía todos estos preparativos. Lo que lo pusieron fue en marcha a partir del 3 de enero,
contra Venezuela, claro, y contra nuestra América. Hoy vemos todos estos gobiernos de ultraderecha, todavía el ultraderechista y que es nacionalizado estadounidense, Abelardo de la Estría, ya tú ves que no habla de paz, no va a seguir, digamos, el camino que hizo Petro para tratar de conseguir la paz total, sino que él ya está declarando la guerra a todo el mundo. Sin embargo, si observamos quién es, bueno, es el abogado que ha hecho mucho dinero a través de la relación con los paramilitares, con los varones de la droga y con los negocios ilícitos que se presentan en la hermana Colombia. Y si vemos, pasamos al loco de Milei, cada día se presenta, ya no haya que hacer para agradarle cada día más a Trump. Hoy nuestra América vive un momento muy complejo y muy difícil desde el punto de vista de la geopolítica, así que yo creo que tenemos que entender que es el momento de continentalizar nuestras luchas con el campo popular y el campo revolucionario, y que no se crean que es Venezuela. Vienen por todos los recursos de nuestra América. Exacto. Muchas gracias, Juan Contreras, por el informe que nos has dado a nosotros, a nuestra audiencia. Y bueno, este material que lo vamos a mandar, pero sobre todo lo vamos a difundir entre nuestros contactos, nuestra gente, porque esclarece mucho la verdadera situación tanto del terremoto como la situación política que se abrió en Venezuela a partir de la intervención norteamericana del 3 de enero de este año. Muchas gracias, Juan Contreras. Bueno, muchísimas gracias a Javier, a ti, Daniel, y es importante este tipo de relación y de intercambio, porque si alguien preguntaría, bueno, ¿qué hacer? Esta es parte de qué hacer, es la comunicación popular, informando la realidad con gente que la está viviendo en el sitio de los acontecimientos. No son las grandes cadenas que mienten descaradamente para crear zozobra, ablandamiento y llevar a cabo la guerra cognitiva contra el país que están atacando, en este caso Venezuela. Por eso es importante estos acercamientos, estas articulaciones del campo popular y revolucionario para avanzar en la lucha contra el enemigo fundamental de la humanidad, que hoy es el imperialismo norteamericano y el Estado sionista de Israel. Un abrazo solidario con el hermano pueblo de Venezuela, a través tuyo, que le transmitas que acá este modesto programa de radio está pensando en todos los pueblos de América Latina, y en particular estamos pensando en el pueblo de Venezuela y también en el pueblo hermano de Cuba, que son nuestros grandes hermanos del norte de nuestra América Latina. Bueno, nos vamos.